Saludos, compañeras y compañeros del curso de Ética en Psicología. Mi nombre es José Luis Jauregui Gutiérrez y voy a realizar una breve presentación acerca del caso de David Reimer. El 22 de agosto de 1965 nacieron en Winnipeg, Canadá, los hermanos Brian y Bruce Reimer, hijos del matrimonio entre Ron y Janet Reimer. A los 8 meses de haber nacido, los hermanos presentaron una dificultad para orinar, por lo cual se les practicó una circuncisión. Sin embargo, durante el procedimiento, uno de los hermanos, Bruce, resultó con el pene amputado debido a una negligencia médica. Esto ocasionó una incertidumbre y una angustia tremenda en los padres, quienes se preguntaron qué consecuencias podría tener esto en la vida de su hijo. Debido a esta situación, terminaron en las manos del doctor John Money, quien en la época era un personaje muy influyente a nivel mediático y que contaba con una posición bastante privilegiada en el ámbito médico y clínico. El doctor Money, que tenía una teoría del género que estipulaba que este no se ve determinado biológicamente sino culturalmente y que además puede ser modificado a través de ciertas prácticas, vio en este caso la oportunidad de su vida. Entonces, cuando tomó el caso de Bruce Reimer en sus manos, aplicó todo lo que nosotros ahora podríamos considerar una total vejación a los principios y a la normatividad del código ético del psicólogo. Desde muy temprana edad, a Bruce Reimer se le administró un tratamiento hormonal. Además, se le practicó una cirugía para extirpar lo que quedaba de sus genitales y construir artificialmente una vulva para hacerlo creer que él siempre había sido una niña. Dicho esto, a los padres se les indicó que nunca se le contara la verdad acerca de el accidente que había tenido cuando era un bebé. Durante toda su infancia, Bruce Reimer fue sometido a una serie de terapias, o vamos a decir torturas, junto con su hermano, donde el doctor Money los hacía tener cierto tipo de actividades que reforzaban esta idea de que Bruce era una niña y Brian era un niño. Estas visitas se realizaban de forma periódica y consistían además en la legitimación de esta idea donde el doctor Money iba desarrollando el caso y que además lo iba publicando bajo el nombre de John Joan y mostrándolo al mundo como un total éxito. Además de este procedimiento pseudoterapéutico, a Bruce Reimer se le practicó una cirugía que le permitía orinar a través de un orificio creado artificialmente también en su abdomen, lo cual a nivel escolar y vivencial le generó mucho acoso, le generó violencia por parte de los estudiantes, de los compañeros, y esto lo llevó a tener una situación de depresión a la edad de 13 años. En algún momento él amenazó a sus padres con suicidarse si lo seguían llevando a las sesiones con el doctor Money, y fue así que su padre decidió contarle la verdad acerca de su vida. A partir de esto, Bruce Reimer cambió su nombre a David Reimer, se sometió a una cirugía reconstructiva para, eh, vamos a decir, simular ahora un miembro masculino y dejó de tomar el tratamiento de hormonas. Sin embargo, esto no fue suficiente. Su vida seguía siendo muy difícil, cargando con toda esta situación de la infancia y además su hermano había desarrollado ya un cuadro de esquizofrenia y tomaba fármacos para controlarlo. El tiempo pasó, David Reimer consiguió algún trabajo, tomó terapia, conoció al periodista John Colapinto, quien lo ayudó a publicar una biografía donde se hablaba de su vida y finalmente logró casarse con una mujer, Jane Fontaine, con quien adoptó 3 hijos. Parecía que la vida de Bruce Reimer tenía un poco más de orden. Sin embargo, todo lo que él venía experimentando constituía una carga insostenible. La gota que derramó el vaso fue el suicidio de su hermano, Brian, en el año 2002, quien a través de una sobredosis terminó con su vida.
A los 2 años, y después de momentos muy críticos donde tuvo que separarse de su familia y ante el dolor de haber perdido a su hermano, Bruce Reimer acudió a un estacionamiento con una escopeta recortada y se suicidó a través de esta arma. Pienso que el análisis nos puede llevar a entender, además de que esta es una situación lamentable, que existen principios del código ético de los psicólogos que fueron violados totalmente en este caso, empezando por el principio de responsabilidad, que nos indica que nuestros conocimientos deben ser usados apropiadamente y tomando responsabilidad de nuestros actos, cosa que el doctor Money nunca hizo. Otro principio es el de la competencia profesional, donde tenemos que ubicar los límites de nuestra práctica y ser coherentes acerca de ello. Otra vez, el doctor Money, ¿con qué autoridad hizo que a un niño se le aplicaran tratamientos hormonales y cirugías de modificación corporal sin contemplar los reales daños y las consecuencias de estos procedimientos en su vida? Las normas morales y éticas, por supuesto que fueron tergiversadas, porque esto siempre se hizo sin pensar en los derechos de los menores en este caso, y posiblemente sin su consentimiento, que esto nos lleva al principio de confidencialidad y del cómo el doctor Money usó esta información para enaltecer su investigación, que llevó incluso hasta las instancias mediáticas de la revista Time, que si bien en estos tiempos todavía tiene cierta influencia, en esa época pues mucho más. Eh, Finalmente el bienestar del consumidor pues fue también uno de los principios que en mi opinión no se llevaron a una cabalidad, porque Money abusó de su influencia y de su posición para lograr sus fines y sus objetivos totalmente mezquinos y egocéntricos. Bueno, a modo de conclusión, este caso me sorprendió. Parece que la realidad supera la ficción y que la monstruosidad es posible cuando las situaciones y las cosas se dan para que esto suceda. Cuando un verdugo encuentra a su víctima, cuando el cazador encuentra a su presa. Y es muy lamentable pensar en cómo toda esta vorágine de tragedia y toda esta serie de sucesos dieron como resultado en una familia fragmentada, todos con depresión. Imaginemos cómo se sentían los padres durante toda una vida de ver a sus hijos crecer de esa forma, sin ver que mejoraran. Eh, un joven de 38 años que se quitó la vida de tal forma que nunca pudo encontrar un sentido a su existencia, y su hermano que se suicidó también, ¿no? Esquizofrénico, la esposa de David Reimer al enterarse de la verdad, los hijos, cuál será su verdad, cuál será su versión de la historia, cómo se sintieron al saber qué pasó con su padre. Y bueno, ¿qué pasó con el doctor Money? También me queda esa incógnita. ¿Cuáles fueron las consecuencias, si es que hubo, sobre su práctica? Hay una gran lección en este caso para nosotros como psicólogos en formación y para el mundo en general, acerca de los límites de las prácticas, acerca de el respeto por la vida y la dignidad, acerca de cuál es realmente nuestra función como profesionales de la salud y qué es lo que debemos buscar cuando pensamos que en nuestras manos va a estar a veces la vida de otras personas que van a necesitar de ayuda. Esperemos que esto sirva como un gran aprendizaje eh, en las generaciones que vendrán y que no dejarán de estremecerse cada vez que escuchen el nombre de Bruce Reimer. Muchas gracias.